Cristo Espíritu, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano Pastor Sández, ¿cómo estamos? Y aquí estamos, yo decía voy a estar una hora nomás, mirá, ya llevo 5 horas aquí. Yo no sé qué va a ser de mi vida. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, 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 aquí escuchándolos desde qué rato ya. ¿En qué país Ya estás quería vos? entrar ¿En qué país estás vos? ¿En Chile? de acá de México, de Hidalgo. En México estás vos. Así es. O sea, Pago de Camacho. Luis Camacho vive ahí en México, pero no sabemos dónde, pero por ahí vive. No, yo soy de acá de Pachuca, Hidalgo. Estamos como a, ¿qué será? 1 hora y media del Distrito Federal. Y Luis Camacho, a ver, Luis Camacho, subí, ¿dónde vivís vos, Luis Camacho? Porque Luis Camacho vive para esos lados. No sé, toma dos camiones y llega ahí a tu casa, capaz. Yo creo que sí. De hecho, le digo, se podría decir que relativamente un poco cerca del estado de México. No tenemos mucha diferencia. Ah, dice que cerca 2 horas por mucho. Ha de vivir, no sé, por Ecatepec, yo creo, o algo así. Pero claro. bueno. Che, México es grande, o sea, bueno, yo lo veo por la tele y eso ahí, ¿no? El tema de... Pero la parte de donde vos, o sea, Eli, no sé en qué parte que vive, dijo Eli que vive por Michoacán, no sé por dónde que me dijo que vive. ¿Vos sabés, Camacho, dónde vive Eli? A ver si conoce el hermano ahí. Poné ahí en el chat. ¿Quién más de México? De México es Eli, Camacho. Ahí va a escribir enseguida el hermano. Ah, en Monterrey. ¿Vos estás lejos de Monterrey? Sí, todavía estamos como unas 10 horas más o menos de Monterrey, yo creo. Sí, más o menos, de camino en autobús, yo creo. 900 kilómetros donde vos estás. Sí, más o menos, un aproximado. Y dice que Camacho vive, yo vivo en la... ¿Qué quiere decir? Ciudad de México. Es Ciudad de México. Ajá. O sea que eso viene como capital. Se podría decir que es en el estado. La capital, no sé si todavía se demuestra como, bueno, se llame como antes Distrito Federal, pero me parece que viene por distritos. No sé, Distrito Iztapalapa, Ecatepec, Jardines de Morelos. Bueno, tiene hasta Ciudad Neza y todo eso. O sea, viene como si estuvieran distribuidos por regiones. Lo que aquí conocemos como municipios, allá son distritos. Claro. Ah, mira. Sí. Y ahora la pregunta es, o sea, tiene una presidenta que es judía, ¿no? No sabría decirles que no, pero bueno, aquí en el estado de Hidalgo no sabría decirle cómo estuviera por allá por el estado de democracia y todo eso, pero aquí en el estado de Hidalgo nada más. Ah, o sea que la presidenta como que no tiene influencia ahí, porque es una mujer la que está de presidenta ahora, ¿no? En Sheinbaum, ¿no? Algo así, decir que es judía. Bueno, no te iba a preguntar cómo está la situación, la economía, todo ahí en tu país, ¿está bien? Pues aquí relativamente estamos en una estabilidad económica, no, a lo mejor no, ajá, sí, no como a lo mejor desearíamos los mexicanos, ¿no? Pues un salario mínimo aquí puede redundar de los 150 a 220 más o menos, diarios. ¿A diario cobran eso ustedes? Así es. Entonces eso se podría decir que redundan entre los 1,500, 1,800, hasta 2,000. Aquí, no sé, compramos una nave espacial. No, sí, pero bueno, a la economía de México, a la de Hidalgo no hay mucha diferencia, nada más que allá las cosas son mucho más baratas todavía. Pues su economía se promedio el sueldo mensual que tenemos nosotros acá en Argentina en dólares, o sea, un sueldo básico común, $300 al mes. No, pues ya es algo, pero bueno, yo no sé hacer los cálculos en dólares en realidad,
la última vez que yo hice un cálculo que fue... vos morfás bien, comes bien, te vestís bien y te alcanza para ir a la iglesia y todo. Pues se podría decir que estamos al día, ¿no? Estamos bueno, a veces uno le toca correr la liebre un poco, pero porque malgasta, ¿no? Hay que llevarse el ejemplo del gato. Por ejemplo, el gato se estira hasta donde le da el cuero nomás. Si se estira de más, se parte. Entonces hay que gastar lo justo y acomodarse en la economía y cada tanto darse un gusto. Pero ya el pobre nació para eso, parece. A no ser que venga una bendición grande y empiece a sobreabundar y bueno, gloria a Dios. Pero te digo, te dice un buen pasar, dentro de todo estás tranquilo. Así es, sí, aquí vivimos tranquilamente. Yo creo que la economía es suficiente en la región de Hidalgo como para pues vivir la vida tranquila, casi sin preocupaciones, se podría decir. Claro, no hay faltas de trabajo, o sea, no hay mucha gente desocupada. Casi siempre hay desocupación, pero digo, ahí no hay tanto, hay el que no trabaja porque no quiere. Exacto, yo creo que aquí el hombre que está desempleado es porque en realidad no sabe hacer varias cosas o solamente se quiere enfocar en un solo oficio, pero de que hay muchos trabajos, hay demasiadas vacantes aquí en Hidalgo para cualquier tipo de puesto para trabajar. Siempre hay trabajo aquí en Hidalgo, nada más que pues sí, hay unos que son un poco remunerados, pero pues para la solvencia del día dirían unos, está perfecto, está muy bien. Una pregunta, entonces vos vivís en una zona rural o vivís cerca donde, o sea, en un barrio así? Se podría decir que vivo en la capital del estado de Hidalgo. Bueno, entonces, ¿cómo es que no hay iglesia cerca y vos no vas a congregar? Bueno, es que ahí es una pregunta muy diferente. Bueno. Yo cuando empecé... como dicen algunos hermanos, cuando empecé a indagar en las escrituras, cuando empecé yo a escudriñar, me topé con una pregunta se podría decir que muy fuerte para la cristiandad, para toda la comunidad cristiana. El por qué, por ejemplo, los testigos de Jehová llegaban a tocar a la puerta de mi casa y me decían, ¿no sabes que Dios te está buscando y quiere que tú seas partícipe de su heredad? Y yo decía, pero ¿quién es ese Dios? ¿Quién es aquel que me vienes a predicar? Y me decían que Jesús. Me atrapaban con el tema de un Dios de amor, un Dios que me perdona lo que haya hecho con tal de que yo lo siga. Pero a la hora ya de congregarme, ya me cambiaban el tema, ya me mostraban a un Dios que es celoso, vengativo. Te pegaban por el lomo. Vos sabés que eso es natural de las iglesias. Sí. No sé por qué, pero mira, acá en la iglesia nuestra, por ejemplo, pasa a veces, yo le reto a las diaconisas, a los diáconos, digo, hermano, o sea, cuando llega alguien por primera vez, todo hermano, Dios le bendiga, siéntese aquí, que quiere tomar un tecito, de mil amores, la persona dice, ay, por fin encontré una familia, y se llena de amor, y viene el primer culto, el segundo culto lo mismo, el tercero ya son menos, y el cuarto ya el último la dejan sola ahí a la vieja que se arregle como pueda. Digo, no puede ser. O sea, es como que, no sé, digo, porque tiene que ser siempre el mismo amor, no hay que ser hipócrita, ¿no? Hay que estar ahí, o sea, recibir a los hermanos bien, y que el mensaje sea claro. Yo no te puedo decir a vos, vení que Jesús te ama, y una vez que entraste te agarró a palo dentro de la iglesia, sino que sos pecador, que sos esto, que sos aquello, y te condeno. O sea, te digo que Dios te ama, pero yo te traigo y te condeno. Eso sería un desastre. Exacto. Sí, y bueno, ya cuando eso me pasó en todas las iglesias de aquí, de la región de Pachuca. Me podría decir que yo estuve en las pentecostales, en las bautistas, testigos de Jehová, entonces hasta las católicas, que fue la que me inculcó por parte de mi padre. No me hablaba mucho del tema, porque aquí en Pachuca nada más es como que misas de vez en cuando, dirían unos, era católico eventual, nada más cuando había 15 años, bautizos, entonces algún velorio de algún pariente, alguna exacto, entonces cuando me empiezan a llegar las incógnitas, o sea, las preguntas,
Yo siempre siempre he sido de una naturaleza un poco preguntona. Curioso. Ajá, sí. Entonces, le digo, yo empiezo a indagar en las iglesias cristianas y al ver ese tipo de aspectos de que me predican un Dios de amor y después me predican un Dios, se podría decir que entre comillas condenativo, a mí me salió una pregunta y yo les decía, ¿cómo es que tú primero llegaste a mi casa, te invité a sentarte en mi mesa y me dijiste que era un Dios de amor y ahora me estás diciendo que es un Dios que me está condenando? Claro. Y eso me llevó no solamente a creerle a ellos, sino a empezar a investigar por mi cuenta y empezar a leer más, no solamente textos bíblicos, sino de muchas clases que hablaba sobre Jesús y sobre el Dios hebreo. ¿Por qué lo separo siempre? Porque me he llegado a una conclusión que no es muy beneficiosa para la religión cristiana. No es casi la norma de las iglesias decir que hay un solo Dios. Vos tenés un Dios hebreo y, dos dioses. Exacto. Dos espíritus. ¿Por qué le digo esto, hermanos Andes? En la antigüedad había demasiados dioses. Había demasiados dioses. Como para ser dulce, sí. Pero siempre existió uno solo, ¿no? Sí existe uno solo de naturaleza diferente a los demás. Ese es el que Pablo predicaba a los griegos, por ejemplo, el Dios no conocido. El que nadie ha conocido en todo el mundo, ¿no? A ese es al que yo les vengo a predicar, diría Pablo. ¿Por qué? Porque todos los que ellos tenían, ya tenían su religión. Estaba Zeus, estaba, Apolos, estaba Mitra, estaba la religión ya vista de los cananeos, que después se transformó a la religión hebrea de Israel, los sumerios y todo esto. El dios Entonces, el dios él, exactamente. El Eloi, Elohim. Entonces, todas esas determinaciones de dioses, según la antigüedad, que me puse a investigar todo eso igual, eran dioses corpóreos, eran dioses que descendieron de los cielos, decían las antigüedades, para mostrar a los humanos a hacer armas, a inculcarles artesanías, la agricultura. Por ejemplo, el dios de Israel era un dios volcánico que inculcó a su pueblo a ser soldados, porque era un dios de guerra. Esto lo refleja la cultura ya vista en sus inicios. Ellos reflejaban a su dios como una serpiente, era sabiduría y poder, y a su misma vez era un dios de guerra, un dios que liberaba al que lo siguiera, ¿no? Para cuando sale la religión ya vista con los cananeos de Egipto, ellos fueron expulsados, no es que ellos hayan salido de Egipto, ellos fueron expulsados porque empezaron con conflictos en la región de Egipto por querer empezar a gobernar Egipto. Ellos querían... Contame cómo eso, porque viste que la historia bíblica dice que, lejos de lo que decimos, que ellos querían gobernar, lo tenían azotando, cortando ladrillos lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, y de 6 de la mañana a 8 de la noche. Es decir, exacto. Pero ¿cómo es que ellos querían gobernar y si los tenían como esclavos? Bueno, los cananeos cuando recién se llegaron a la región de Egipto, los cananeos eran esclavos, entre comillas. ¿Por qué? Porque ellos tenían de su lado a ciertos líderes de la región de Egipto, se podría decir que a los emperadores, ¿no? Después de cierto tiempo empezaron a subir de puesto. Es de ahí donde a lo mejor relata la historia de Moisés, cuando ya quería emparentar porque lo recogieron del río, ¿no? Y ya iba a ser hasta un príncipe de Egipto. Los cananeos, cuando ya tuvieron se podría decir que un candidato para ser príncipe en Egipto, empezaron a querer gobernar ciertas regiones de Egipto. Esos cananeos... Ahora, ¿eso en dónde está escrito?
sé que me estás hablando de libros de historia, egiptología, ese tipo de cosas, pero ¿cómo se puede comprobar eso que está diciendo vos? Bueno, la religión yavista no... ¿Qué libro leíste, por lo menos, o escuchaste? No, de hecho, ese tipo de síntesis no es, yo no lo he comprobado en su totalidad, no sé en qué libro está, pero si usted se pone a investigar, por ejemplo, de la religión yavista, no le dicen el libro exacto, pero es un libro de la región de Egipto. No recuerdo el nombre, pero si usted lo llega a investigar, sí sale la fuente. O sea, porque es el único... Porque está el panteón egipcio. Ajá, es de la parte del panteón egipcio, de los dioses del panteón egipcio. Ajá. De hecho, yo tengo una teoría que por ejemplo, Yahvé no fue el que sacó al pueblo cananeo de Egipto, sino que el pueblo cananeo sacó a Yahvé de Egipto, porque pertenecía se podría decir que a la colección de los dioses de Egipto. Fue el único dios que sobrevivió, se podría decir, que a la destrucción de Egipto. Los demás fueron enterrados porque los cananeos, al querer gobernar, empezaron a destruir todas las estatuas de sus dioses, es más, hasta de los mismos emperadores. Perdón. Sí. ¿Y cómo lo compruebo esto? Que no, que tiene una cierta lógica la historia de la religión yavista con lo que es la religión de Israel. Recordemos que cuando Jesús dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los judíos dijeron... Una preguntita, que para que la gente que está escuchando, ¿qué entiende vos por yavista? ¿Qué quiere decir yavista? Bueno, la religión yavista surge, se podría decir que en los años sumerios, en la religión de por ahí donde existía la famosa Antártida, algo así, Atlántida, perdón. Anunnaki y todo eso Ajá, sí, son temas sumerios. Entonces, esa religión nace no por querer personificar un dios, sino por querer, como si fuera la estatua de Baal. O sea, se hicieron una figura de oro y todo este caso para hacerse un dios. A la imagen del ser humano. Entonces, ellos, al no percibir de dónde salía su sabiduría y su poder de sabiduría para gobernar, ellos crearon una serpiente y le pusieron Yahvé, y de ahí surgió la famosa tradición en ese entonces, de seguir a la serpiente yavista, y así se empezó el culto a Yahvé en Egipto. Había un dios del sol, un dios de la luna, un dios de las estrellas, pero no era un dios cualquiera, sino un dios que proveía sabiduría, y en su sabiduría llevaba el poder. Eso era lo que se denominaba un dios, ¿no? Por ejemplo, aquí las culturas mexicanas, por ejemplo, la mexica, el dios de la luna, de las estrellas, Tuculcán, no sé, lo que usted quiera de dioses, estaban regidos por una región. Bueno, aquí en Argentina pasa lo mismo, o sea, por la Iglesia Católica. O sea, si hay una hermana, por ejemplo, hay la hermana Ana T. Octat, no consigue novio, lo tienen que poner a San Antonio puesto de cabeza. O sea, exacto, para que tenga novio. O sea, está embarazada, tenés a San Ramón. Te muerde un perro, tenés a San Roque, y así sucesivamente, un santo para cada cosa. Todos los días hay un santo. Entonces, no ha cambiado casi nada. Entonces, eso, lo que hablamos de los panteones de aquellos tiempos, con lo que pasa ahora también. O sea, cada uno de sus santos es como un dios, porque te protegen de una cosa, ¿no? Exacto, bueno, así. Ana te dice que no tiene que ponerlo de cabeza al santo para conseguir novio, sino que lo tiene que acostar, dice. Así es. Bueno, porque ni de cabeza le hace caso. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, en la cultura griega, Zeus era el dios del rayo. Entonces, claro, todo personificaba, cada dios tenía ciertos poderes, se podría decir. Así es como nació el dios de la guerra, la cultura yavista, que posteriormente esa serpiente la hicieron en figura de hombre, un anciano sentado en un trono con barba blanca.
Y este Dios... Claro, pasando limpio todo eso que vos estás diciendo, vos, ¿cómo llegaste a la conclusión? Porque vos hoy sos un creyente que tenés 2 dioses, 2 espíritus, y no congregas, y bueno, no sé, o sea, si vos le crees a todo aquello, pero eso se contradice a lo que dice la Biblia, ¿cómo te estás alimentando? ¿Lees la Biblia? Así es. ¿Te crea confusión con lo que ya sabes de antes? ¿Lo sabes equilibrar? ¿Cómo es el tema ahí? No, de hecho, le vuelvo a repetir, cuando yo llego a pasar por las iglesias cristianas tenía esa pregunta, el por qué un Dios contradictorio, como que frío y caliente, ¿no? Enojado y de amor. Entonces yo les decía, entonces ¿cómo me vienes a predicar un Dios que me perdona cuando Él mismo está diciendo que va a poner enemigos en mi contra? Pero yo no puedo odiar a mi enemigo, ¿no? Entonces había muchas contradicciones entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. Entonces, al empezar a investigar, me salió todo esto que le acabo de contar. Por ejemplo, que los cananeos nunca fueron esclavos, sino que en realidad tuvieron puestos grandes en Egipto. Cuando decís los cananeos, decís, por ejemplo, el pueblo de Israel. Así es. De hecho, igual en la Biblia viene un pasaje que me rectificó un poco eso cuando le vuelvo a repetir esa cita. Jesús les dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los judíos responden, los fariseos responden, es que nunca hemos sido esclavos. Entonces, ¿en Egipto qué fueron? Lógicamente la historia cananea refleja que no fueron esclavos, sino que fueron partícipes del liderato de Egipto y a la vez quisieron gobernar Egipto. Entonces ahí es donde me sale una pequeña duda entre eso y me resulta que en realidad se están refiriendo a los cananeos de la historia antigua. También, por ejemplo, la historia de Noé se refleja mucho con la historia sumeria de un Noé. Ellos tienen también a su Noé en su arca. Ahí no se llama Noé, ahí se llama Yucapistini, que fue ordenado por un ángel descendido del cielo en contra del Dios Altísimo, el cual quería salvar a la humanidad, a su creación. Entonces para esto manda a este hombre a hacer un arca y a meter animales para que sobreviva la especie. Claro. Entonces es un copia y pega de varias religiones. ¿No será que es el mismo evento, nada más que contado desde otro punto de vista? O sea, exactamente. No puede haber 2 diluvios, no puede haber 2 barcas, no puede... Es decir, como los idiomas se habían mezclado y uno entendió una cosa, otro otra, puede ser que están contando la misma historia. No quiere decir que hubo un diluvio para los egipcios y otro para... no, sino que hubo un solo diluvio o un solo... Pero además que están interpretados de distintas formas, el mismo de lo de Noé y sucesivamente, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, igual le vuelvo a relatar, esa historia de los cananeos, dicen que fue gobernado ese pueblo cananeo por un ángel descendido que les dio esos poderes, se podría decir, esa inteligencia. Y eso refleja en Isaías cuando dice, y desciende de lo alto Jehová y ¿cómo dice? Y los instrumentos de su ira para acabar con toda la tierra, destruirla. Él tenía un propósito, pero solamente para el pueblo cananeo, si le era fiel. A través de Egipto, él los fue destruyendo hasta que nada más entraron sus hijos. No entró el pueblo que salió de Egipto, sino que entraron los hijos del pueblo que salió de Egipto a tierra prometida. Entonces, cuando ya se viene ahora lo que es la historia de Jesús, Jesús les expresaba a su padre y ellos no lo comprendían, no sabían quién era su padre. A mí me cabe una duda, porque estaba en pueblo de Israel, estaba en Jerusalén, y entonces ellos hubieran distinguido de quién hablaba, pero ellos siguen con la duda. Por ejemplo, Felipe era de esas regiones, seguía a Jesús, y al último dudó y dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, él comprendió que no estaban hablando de cualquier dios, ni griego, ni hebreo, ni
ni de Egipto, o sea, él no estaba coincidiendo todo lo que le expresaba Jesús de su Padre a un Dios que a él haya conocido. Entonces, ahí es donde yo me empezaba a dar cuenta y a dividir los dioses de un Padre espiritual, un Padre celestial que reflejaba a Jesús. Y ahí es donde me doy cuenta que él no está hablando de ningún ángel, él estaba hablando de una esencia, de una energía que lo hacía hablar, que lo hacía sentir, que le daba vida y que él vivía dentro y fuera de él, al que nos daba vida a todos. Hablando con muchas personas no creyentes también, ellos decían que habían ciertas razas que se aproximaban a la Tierra y todo esto, pero yo les decía, yo no estoy hablando de nadie corpóreo, yo estoy hablando de una esencia, de aquella energía que nos da vida a todos y a todo, y que así mismo es un espíritu que vamos a retornar a esa esencia. Eso es lo que Jesús venía a reflejar, a ese Dios compasivo, a un Dios de amor. O sea que más o menos sería como que somos polvo de estrella, una cosa así. Somos exactamente parte del universo y vamos a volver ahí como esa estrellita que aparece en la pantalla. Exactamente, una colección. Ahí pasó Camacho, ahí va Peregrino, una cosa así vamos a hacer, así como aparece en la pantalla. Exactamente, es una colección se podría decir como si fuera una unión entre dos energías, dos pilas. Un voltaje es una pila, otro voltaje es otra pila, pero se unen y hacen una energía más grande, ¿no? Pero esa es la colección. Para tener una idea, ¿vos estás viendo la pantalla ahora? Sí. ¿Ves esa lucecita que aparecen ahí? ¿Viste? Yo puedo decir, por ejemplo, ahí viene la hermana T, la hermana Kat, ahí anda José Luis, Cogoto. O sea, así vamos a aparecer, por ejemplo, así con ese puntito, así vamos, un ángel cada uno, un espíritu así. No, de hecho, lo que quiere reflejar el Evangelio de Cristo, dice que todos vamos a ser uno como Él, o más bien vamos a ser la colección de Él, vamos a ser, no le voy a decir lo que muchos hablaban, que un Cristo en potencia, no, nosotros somos el cuerpo del Cristo, nada más que está dividido en fracciones. Todas esas fracciones somos cada una de las personas que habitamos el mundo, nada más que no lo sabemos reconocer aún. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dioses de este mundo? Desfragmentar al Cristo con se podría decir como ellos lo dicen en sus religiones, idolatría. ¿Qué es eso? Adorar algo externo a nosotros cuando en realidad lo traemos por dentro. Eso es la idolatría, depositar una fe fuera de nosotros cuando en realidad nuestro Padre vive dentro de nosotros. Cualquier transformación o ritual que queramos hacer debe de ser dentro, interno, para poder reconocer nuestra esencia. Claro. Eso es lo que Jesús decía. Un perdón, por ejemplo, al enemigo, esa es una transformación, se podría decir que si quisiera reflejarlo en un ritual, es un ritual para poder reconocer la esencia del Cristo que habita en nosotros. Bueno, para ir terminando, te voy a hacer una pregunta más y ya vamos terminando porque ya me está venciendo el sueño, ¿viste? ¿Vos crees en la reencarnación? Bueno, la reencarnación sí existe, pero no es de la luz, o sea, no es del Cristo. Para mi punto de vista, aquella persona que ha reencarnado es porque ha cometido un error y ha seguido cometiéndolo en todas sus encarnaciones, no tiene nada que colectar a la humanidad, porque Jesús dijo. O sea que Jesús Camacho dijo. Ser ya la quinta reencarnación de Camacho porque cada vez va más bruto. O sea, va a tener que ir y volver a cada rato este tipo. O sea, bueno, es que Jesús... Para ser ticumo, o sea, a medida que va reencarnando va haciéndose mejor persona, pero si fracasa, tiene que volver a ser un animal, una planta, algo de eso, creo que así, ¿no? Exactamente, y recordemos las palabras de Jesús. Jesús dijo, el hombre no está destinado más que para vivir una vez y de ahí al juicio. ¿Qué quiere decir eso? Ya es el paso final para usted conseguir su espiritualidad. No está hablando de algo corpóreo, sino ya de algo espiritual. La reencarnación es como regresar al error. Claro, pero la Biblia dice,
está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio, pero vos decís, por ejemplo, no, o sea, se reencarna hasta que madura y una vez que madura, la última muerte y de ahí va el juicio. Sí, es que de hecho, por ejemplo, los que eran los israelitas tienen muy presente eso de la reencarnación. ¿Y cómo se lo reflejo? Por ejemplo, en el espíritu de Elías. El espíritu de Elías tenía que reencarnar en Juan el Bautista. Y de ahí, de Juan el Bautista, tiene que volver a reencarnar para preparar el reino de su Mesías. Entonces, ellos están de encarnación tras encarnación, por ejemplo, igual en el pueblo, en el hijo de David. También ellos están esperando a otro hijo de David y a otro hijo de David. Entonces, ellos creían mucho en la reencarnación. Acá hay un hermano, por ejemplo, Omar, que creo que yo le escuché en un comentario que él hizo acerca de que la única forma que, es decir, que el Señor sea antes de Abraham y que, algo así como que una permanencia de Jesús, es que Jesús encarnó en Abraham, después encarnó como en Isaac, en Jacob, y después en David, y así sucesivamente, para hasta llegar a encarnarse como Jesús. ¿Vos crees algo parecido a eso o no? No, bueno, yo en mis estudios voy a sacar un... ¿Cuántos años tenés vos, Andrés? ¿Yo? Adrián, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 31 años. O sea que te falta unos 10 años más o menos. Pues yo creo que la edad no importa tanto siempre y cuando uno estudie un poquito más a profundidad. Bueno, de hecho, en la pregunta que me había hecho sobre si yo creo que Jesús reencarnó varias veces, yo creo que no. ¿En por qué? Yo voy a sacar un texto gnóstico para comprobarlo. Muy largo porque yo ya quiero ir a dormir, o sea. Sí. A ver. Bueno, deme 5 minutos, se lo expreso de rápido. Dale, voy a traer un tecito, habla nomás vos. Sale. Bueno, y de verdad, lo que refleja el texto, el libro secreto de Juan, hablando sobre el Cristo, se refiere a la primera naturaleza. El Cristo es una energía que empezó a dar su luz a toda la creación. Cuando él hace alusión del Cristo, es el Padre de toda criatura, de todo ser vivo, es el que le da vida a todo. Ese fue primero la primera emanación, se puede decir la primera formación de algo vivo. Él mismo se formó y se autodenominó Cristo. Esta es la esencia y la energía que empezó a expandirse antes de que existiera la materia. Cuando existió la materia, el Cristo depositó parte de su luz para alimentar a toda la existencia y tuviera vida. Cuando llega Jesús al mundo, esa luz que salía del Cristo se iluminó un poco más en Jesús para que expresara la verdad de la naturaleza del Cristo. Decir que fue mucho antes que Abraham, sí, fue mucho antes que Abraham, porque el Cristo fue la primera existencia de todo. No que es que hubiera estado desde Adán y Eva, eso ya estaba desde muchísimo antes de que existiera un mundo, o que existiera una galaxia, o de que existieran unas estrellas, según el texto del libro secreto de Juan. Cuando viene Jesús, es porque la humanidad que existía en este mundo ya había sido engañada por dioses o por aquellos ángeles caídos que quisieron estar en contra de la primera energía. Él se quiso poner como si fuera un gobernante creador de la vida, cuando en realidad la energía que les daba vida a todo era el Cristo. Él solamente formó de lo que ya había estado ahí, por ejemplo, en el planeta. Los dioses siempre han sido estafadores, una cosa así. Algo así. No sé si he escuchado, por ejemplo, lo que era la anécdota en la Biblia del sembrador, la historia del sembrador, que dice que manda a su hijo y que fue matado para quedarse con la heredad.
Claro. Esto está reflejando algo similar a lo que estaba expresando Juan en el libro secreto, que ellos estaban queriendo adueñarse de las tierras que no les pertenecen. Eso refleja a los cultivadores que mataron al hijo. Entonces, lo curioso de esto, Adrián, es que ¿qué necesidad tendría un Dios inmaterial de querer cosas materiales? Bueno, según el libro secreto de Juan, no es que haya existido primero la materia, sino que fue, la sabiduría en ese texto se le denomina Sofía. Era una emanación espiritual, todavía no existía lo material. Sofía era la sabiduría, pero para que la sabiduría empezara a ser más grande, tenía que pensar o saber primero cómo era el Cristo. Y ella no lo conocía, porque no se le había acercado. Claro, pero lo que vos me estás hablando es la doctrina de Marción, ¿no? Lo que Marción enseñaba, el pater dual, las emanaciones. Ajá, sí, algo así. Ajá. Y haga de cuenta... Ajá, vete cerrando nomás porque ya me estoy quedando dormido. Sí, ya con esto cierro. Entonces Sofía, al imaginarse cómo era el Cristo, ella pensó algo erróneo, un Dios que era bueno, pero era enojado, un Dios que daba amor, pero también daba guerra, que mataba así como daba vida. Y crea el Demiurgo. El Demiurgo no es una sola entidad, sino es una legión. Se podría decir que muchos ángeles. Y estos ángeles fueron lanzados en una nube, según el texto apócrifo de Juan. Y estos son los que empiezan a materializar todo, empiezan a verle una existencia material, una copia de lo celestial, de lo espiritual, ahora en la materia. Y ellos crean a los... Así es. Entonces ellos crean los mundos, crean las estrellas, pero con la luz que es robada de Sofía, del Cristo se podría decir, porque es parte del Cristo también. Y ellos con esa luz empiezan a materializar, a darle vida a cuerpos, e incluso a darle vida a un ser hecho de barro, y le introducen la luz del Cristo para que viva. Entonces se podría decir que es como nosotros en ciertas regiones, por ejemplo en la iglesia, como ustedes lo reflejan. Nosotros, él era un elemento, simplemente ¿cómo le podría decir? Un mandado para hacer las cosas, pero se los quería acreditar. Y eso es lo que pasó con estos dioses. Se acreditaron toda la creación cuando en realidad ellos no hicieron nada, simplemente fueron ordenados a hacerlo por voluntad del Cristo. Y el Cristo es el que daba la parte fundamental para la creación, que era la vida. Entonces, eso fue la historia del Cristo primero. Y cuando vino Jesús, ya se puede decir que el Cristo encarnado fue a sacar la verdad, porque estos seres que fueron enviados a hacer la creación se pusieron de dioses ante el mundo, cuando en realidad existía el Cristo mucho antes que ellos existieran. Se podría decir que hasta el mismo Dios hebreo tiene a su madre que se llama Sofía, porque de ella salió, según el texto secreto de Juan. Ahora, todo eso encierra a la creencia que yo traigo. Claro. Sí, no, entiendo. Vos decís que entonces sí hay reencarnación. Yo lo que te puedo aconsejar ahora es que ya urgente pidas una reencarnación y empezar de nuevo. Porque... No, yo creo que es más válido reconocer que somos humanos y indagar un poco más en lo espiritual, ya que la promesa no es corpórea, no es en este mundo. Estás más inclinado al espiritismo vos que a lo que, normalmente conocemos como iglesia. Vos estás más estudiando eso de lo espiritual, en el sentido como, nosotros lo llamamos eso espiritismo, ¿no? Pero bueno, se entiende. Bueno, vamos a descansar ya porque, la sala está llena, pero lamentablemente nos tenemos que ir. Por lo menos has hablado, te has desahogado un poco y has compartido algo que... hay de todo, vos viste que en este mundo hay de todo. Yo, por supuesto, no creo nada de eso, de lo que vos me dijiste, sé que son
mitos, Pater Dual, bueno, el Demiurgo, cómo se creó el Demiurgo por accidente, que creó el Dios material, por eso el Dios del Antiguo Testamento no puede ser padre de Jesús. O sea, todo eso es, bueno, eso sale del gnosticismo. Pero bueno, lo dejamos sí, ahí. Sí. Sí, bueno, de hecho, todo ser material es parte de los ángeles, se podría decir, caídos. Pero lo espiritual no puede ser parte de la carne, por eso Pablo dividía entre lo espiritual y lo carnal. Bueno, ahí le mandamos un saludo a Sarismin. Mensaje de la Torah dice: ya algunos ni comen porque no cocinan por estar acá. Bueno, la verdad que sí, la verdad que estamos muchas horas aquí adentro, ¿sí? Bueno, nos vamos, gracias Adrián, y mañana ¿qué es? Bueno, hoy ya es domingo. Bueno, esta noche vamos a tener también otro programa, así que te invitamos. Sí, dice, el diagnóstico fue la energía más fuerte contra la que combatió la iglesia primitiva. Claro, todo esto ya es del primer siglo, ¿no? Bueno, se habla mucho de Marción y todo eso. Bueno, gracias por tu presencia, hermano. Dios te bendiga mucho. Igualmente, hermano Sanders, un abrazo para usted y para todos los del chat. Amén. Bendiciones.